La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Un hombre de 30 años mató ayer en Linares, en Jaén, al bebé de su pareja, de solo 2 años, y dejó en el hospital a su hermano mellizo. Aprovechó que la mujer, estaba fuera de casa para asesinarlo. Esto se llama violencia machista vicaria. Es la crueldad con la que cada vez más agresores escogen hacer sufrir a sus víctimas, matando a sus hijos. En lo que va de año, 9 niños han sido asesinados por sus padres o por las parejas o exparejas de sus madres. Es la cifra más alta desde 2015. Desde que hay registros han muerto 73 niños víctimas de este horror. Uno de los 3 ejes en los que se está trabajando para renovar el Pacto de Estado contra la violencia machista, al que solo se opone Vox, es la violencia vicaria. Hoy comienza en Linares el primero de los 3 días de luto declarados por el asesinato de este bebé. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La cita política del fin de semana está en Sevilla. El Partido Socialista llega a su 41º Congreso Federal con la intención de tapar todas las grietas que se han abierto en vísperas de este cónclave. La escalada de frentes judiciales que salpican al partido, las acusaciones sin pruebas del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, el desfile de ministros en la comisión en el Senado que investiga este caso y la crisis interna abierta tras la dimisión de Juan Lobato al frente de los socialistas madrileños. Inauguran el Congreso con una gestora al frente del PSOE de Madrid porque la primera dimisión política por el fraude fiscal del novio de Ayuso y la filtración del correo de su abogado se ha producido en las filas de los socialistas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. El PSOE quiere dar la crisis por encarrilada y levantar los malos ánimos que dejan los frentes judiciales de los que culpan a la ofensiva del Partido Popular para trasladar así una imagen de resistencia. Ferraz quiere que nada estropee el Congreso, del que Sánchez saldrá reelegido secretario general por 4ª vez y sin rival. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el PSOE llega en vilo a su 41 Congreso Federal por esa declaración de Lobato ante el Supremo que inevitablemente va a marcar el inicio del gran cónclave socialista en Sevilla. Un congreso que Sánchez ha querido convocar un año después de lo previsto para rearmar el partido antes del próximo ciclo electoral para hacerle frente a una ofensiva de la derecha que, según los socialistas, está detrás de los reveses judiciales que se le han acumulado en los últimos días, que les han dejado el ánimo tocado, pero que les ha llevado a cerrar filas más de lo que se esperaba. El debate sobre la financiación, que era el principal foco de discrepancias, llega amainado y en un segundo plano, y tampoco se esperan grandes cambios en la ejecutiva. Sánchez quiere mantener a Montero y a Cerdán en el puente de mando, aseguran fuentes socialistas, pero este congreso, en el que el presidente renovará su liderazgo por 4ª vez, si va a desatar una profunda renovación territorial. Esa es la clave del plan de Sánchez para poner a punto el partido, una renovación que en Madrid ya ha empezado tras la dimisión de Lobato, pero que planea en varios territorios como Andalucía, Aragón, Castilla y León o Extremadura. Pues a partir de las 10 de la mañana en el Supremo se van a despejar algunas de las incógnitas que más temen los socialistas. Comparece como testigo el ya ex líder de los madrileños para explicar qué papel tuvo Moncloa al enviarle la información de la pareja de Ayuso. La pregunta está en cuándo le mandó Pilar Sánchez Acera el pantallazo del correo electrónico. Lobato asegura que fue después de que se filtrara a los medios, pero en sus propias filas extraña que, siendo así, se decidiera registrar los WhatsApps ante notario. Radio Madrid, Javier Carrera. Lobato, que el pasado martes, antes de dimitir, lanzaba dudas sobre el origen del documento que recibió, tendrá que acudir hoy con la copia del acta notarial que registró con los mensajes que intercambió con Pilar Sánchez Acera. El juez entiende que puede aportar luz sobre esa presunta filtración, pero ayer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, transmitía tranquilidad ante esa declaración. Yo lo que les puedo decir es lo que ya conocemos. Es que la señora Sánchez Acera aludía a una información que había sido publicada en los medios de comunicación. Lobato, que hasta ahora no ha enseñado esos mensajes, tendrá que hacerlo ante el magistrado Ángel Hurtado, ya sin ser secretario general y con la duda aún sobre su futuro más inmediato. El Partido Popular no quiere desviar el foco ni del fiscal general del Estado ni de las acusaciones sobre las que aún no se han presentado pruebas de Aldama en el caso Koldo. Feijóo habla ayer de la mayor degradación de la política española. Nunca hemos vivido una situación de degradación tan fuerte como esta. Hemos conocido que otra nueva persona la llaman a declarar, una asesora de Moncloa que trabajaba
para la actividad mercantil y los negocios de la mujer del presidente del gobierno. Hoy comparece en la comisión del Senado la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a la que el PP reprocha haber hecho gestiones para Begoña Gómez. Ayer fue el turno para Ángel Víctor Torres, que negó haber pedido nunca dinero a la trama, o para el ministro Óscar Puente. No me he reunido jamás con ese señor, no le conozco, no me he cruzado con él, al menos que yo tenga memoria, ni por un pasillo en mi vida. Y mientras yo he sido ministro, que me conste a mí, no ha pisado por el ministerio. Más claro no puedo ser. Pues así llegamos al viernes, es 29 de noviembre. Día en el que se cumple un mes de las lluvias torrenciales más dramáticas de la historia de España. Hace un mes que el paso de la Dana dejó 230 víctimas mortales. De todas ellas, 222 personas murieron en la provincia de Valencia, que ha quedado arrasada por aquella riada que se llevó por delante las casas, los coches, los comercios o los trabajos de miles de personas. Un mes después, la provincia apenas se asoma a la reconstrucción. No ha sido hasta esta semana que se han empezado a retirar los coches amontonados, que se han empezado a limpiar cientos de garajes que amenazan la salud de los valencianos por la acumulación de aguas fecales y lodo, o que se han activado las primeras ayudas económicas. Las responsabilidades políticas por el retraso en las alertas o la ausencia del presidente Carlos Mazón durante las primeras horas de la crisis se han saldado con una tímida renovación del Consejo. Ayer Mazón se enfrentó a su primera sesión de control tras la tragedia, entre gritos de dimisión y ante las críticas por la eliminación del techo salarial para los consellers a los que piensa acoger el encargado de la reconstrucción, al aumento de sueldo al que se piensa acoger el encargado de la reconstrucción, el teniente general Gan Pampols. Radio Valencia, Ana Talens, bon día. Bon día. Socialistas y Compromís insisten en que el presidente Mazón no puede seguir al frente de la Generalitat porque comete error tras error, entre ellos la supresión del límite salarial para los consellers y altos cargos. Coinciden en que no es lo que se necesita ahora. José Muñoz le pide al presidente que no prolongue su agonía. Joan Baldoví no descansará hasta que Mazón asuma responsabilidades judiciales. Acabe con esta agonía. No tiene nadie alrededor que le quiera un poco, que le diga la verdad, que le diga que ja no tiene sentido, que és un problema per a su partido. Pot estar segur, no descansarem fins que vostè responga davant dels tribunals i davant del poble valencià. El presidente responde que la oposición solo busca sacar rédito político de la tragedia. Propone su destitución o una moción de censura, pero no hace aportaciones ni exige al gobierno. Señor Baldoví, demuestren con algo más que insultos, gritos y aspavientos si es que valen para algo. Demuestren que valen para exigir al gobierno. El vicepresidente Gan Pampols acudía ayer por primera vez al SCOR sin pararse. Dijo a los periodistas que tiene unos derechos retributivos consolidados y que se respetan siempre. Buena parte de este mes, tras la riada, se ha descrito por los bulos que han crispado y envenenado la conversación pública. Ahora se ha comprobado que los fabricantes de bulos beben precisamente de la indignación y de la ira de los usuarios en redes sociales para expandir sus narrativas, sus mentiras. Las publicaciones con información falsa cabrean más que las que contienen información veraz. Y los difusores de bulos aprovechan esa ira para multiplicar su capacidad de difusión, que les hace en definitiva vender más. Un estudio publicado hace solo unas horas en la revista Science ha analizado a través de 44.000 noticias falsas cómo afectan a quienes las consumen. Irene Millán, buenos días. Buenos días. Un ejemplo claro de lo rápido que circulan los bulos y las mentiras por redes sociales lo hemos visto este último mes con la catástrofe de la Dana en Valencia. Amigos, esto es increíble. Está tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia. Les digo esto porque en estas últimas horas hemos escuchado cómo se decían que esas ayudas directas, por ejemplo, se tienen que devolver. ¿Eso es mentira? Cuenta la revista Science que los usuarios comparten con mayor facilidad en las redes aquellos titulares que les indignan. Los sentimientos de enfado u ofensa provocan que el usuario sienta que debe mostrar su opinión y su rechazo sobre el titular que comparte. Y según este experimento, un 75% de los internautas, casi 3 de cada 4, lo hacen sin leer la noticia completa. Los gobiernos, entre tanto, están cada vez más preocupados por el uso que hacen los jóvenes de las redes sociales. Australia acaba de aprobar una ley que prohíbe a los menores de 16 años estar en redes. Es una ley pionera que multará a las plataformas que lo infrinjan. Aquí en España se trabaja en una norma parecida. La ley de protección a los menores en Internet está todavía en fase de consultas y aún quedan unos meses para que vea la luz. Mariola Laurido. España se unirá a Australia cuando se apruebe la ley de protección de los menores en Internet, que está en fase de consultas. En ese momento se elevará de 14 a 16 años la edad para tener redes sociales, una medida en la que hay consenso entre los expertos que advierten de que solo será efectiva si funciona el sistema de verificación de la edad.
Mar España es la directora de la Agencia de Protección de Datos. Porque si no, no tiene eficacia práctica. Y la agencia en este sentido propuso en diciembre de este año el decálogo de principios de verificación de edad que están basados no en la identificación de menores, sino precisamente en el atributo del adulto de autorizado a acceder a contenidos de adultos, a redes sociales cuando se exija una edad concreta. La futura ley española obliga a que los móviles lleven incorporado el control parental y contempla que los pediatras hagan un chequeo digital a los menores para detectar un uso problemático y el enganche tecnológico. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y del exterior, a las puertas de otro invierno frío en Ucrania, Rusia ha vuelto a atacar a gran escala el sistema energético ucraniano en 12 provincias. Más de 1 millón de personas se han quedado sin luz. Putin dice que es su respuesta al uso de misiles de largo alcance por parte de Kiev y amenaza con volver a utilizar otro misil hipersónico. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Ucrania sigue trabajando para restablecer el suministro eléctrico. En zonas como Jersón creen que llevará días. Por tercer año consecutivo, Putin ataca la infraestructura energética de Ucrania a las puertas del invierno. Esta vez dice que es la réplica a los ataques de Kiev contra su territorio con misiles de largo alcance y eleva la amenaza. Pone como objetivo de sus propios misiles balísticos no solo objetivos militares, también los centros de decisiones en Kiev. Y Zelensky reclama una respuesta internacional contundente ante semejante amenaza. Demuestra, según él, que Putin no quiere negociar la paz. Cree que el señalamiento busca alterar la inauguración del presidente Trump en enero. Putin le espera, estaría dispuesto a hablar y alaba la capacidad de supervivencia del presidente electo, aunque cree que sigue en riesgo después de los intentos de asesinato durante la campaña de las presidenciales. Vamos hasta Aragón, en Radio Zaragoza está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días. Hola, buenos días. Y en Cantabria, Hanna Sánchez, muy buenos días. Hola, muy buenas. Vamos con historias del ámbito local de estas dos comunidades, como la iniciativa, no sé si es iniciativa o ha sido un error, porque han puesto las ventanas al revés en el centro de salud de Cella. Pues por un error, sí, porque claro, hay varios problemas, Ángeles. Hay que salir del ambulatorio a la calle para abrirlas desde fuera. A esto se suma que están un poco altas, lo que dificulta su apertura, y que hay que hacerlo además con unas llaves especiales de las que solo hay 3 en todo el ambulatorio donde se han puesto las ventanas. Es todo un despropósito, la verdad, aunque la intención inicial es buena. Cambiar las ventanas para ponerlas con un doble acristalamiento, sí, mejorar así el aislamiento y que haya una mejor eficiencia energética, porque además en Cella en invierno las temperaturas mínimas están por debajo de los 0 grados. El encargado de las obras dice que el proyecto está así y que fue aprobado por la Consejería de Sanidad, y desde la Consejería dicen, bueno, que este asunto está en vías de solución, claro. Es tan fácil como darles la vuelta, ¿no? Sí, claro, pero llevará su tiempo. Supongo que sí, o incluso necesitarán otras ventanas, no sé. Se ha descubierto una cueva que llevaba 80 años intacta y que fue utilizada, Hanna, por 3 brigadistas tras la Guerra Civil. Sí, la cueva está intacta, se encuentra en pleno corazón del desfiladero de la Ermida y allí sus familiares han encontrado objetos personales de Santiago Rey, Segundo Bores y Mauro Roig, guerrilleros antifranquistas que se escondieron tras la guerra. Hay libros, anotaciones manuscritas, mantas, bidones de agua y hasta una báscula de precisión. Delia Guardo y Jesús Pelayo son las 2 personas que encontraron la cueva. Fuimos con ella gracias a las indicaciones, los recuerdos que tenía mi abuelo de cuando él era joven. Han sido los compañeros del diario.es quienes han sacado a la luz las imágenes de la cueva, y Ángels, ya te adelanto que empieza a barajarse la idea de adaptar al cine esta historia de estos 3 guerrilleros. Pues seguro. El restaurante de un pueblo oscense, solo 38 habitantes tiene este pueblo, ha conseguido, Pepe, esta semana una estrella Michelin. El pueblo es Sardas, cerca de Sabiñánigo, en el Prepirineo. El restaurante se llama La Era de los Nogales y su responsable es Toño Rodríguez, muy orgulloso de su primera estrella Michelin y también del sitio donde desarrolla su labor. Es una locura, nos convertimos en el pueblecito, la localidad más pequeña del mundo en tener una estrella. Es que vamos a entrar seguramente en el récord Guinness de los récords. O sea, que eso que al principio parecía una apuesta alocada, ahora ya ves, ahora es un sueño y es una realidad. El restaurante Ángel está en una antigua casa rehabilitada de piedra y con grandes cristaleras hacia el Pirineo, una zona que además se llevó más alegrías con la guía Michelin, porque 2 restaurantes, Ancils y Casa Arcas, los 2 en pueblitos de poco más de 100 habitantes, han conseguido también su primera estrella Michelin. ¿Has probado alguno? Por supuesto que no, de momento. De momento. No, y creo que ahora, claro, ya es más complicado. Cuando les dan la estrella, ya sabes. Claro, pues un día te recojo y nos vamos. Vale, perfecto. Te tomo la palabra. Pepe, Hanna, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes y como cada semana Pepa Blanes nos trae los estrenos que se podrán ver este fin de semana en las carteleras de cine. Se acerca la Navidad y con ella el cine familiar. Vaiana 2 es el estreno de animación que nos propone Disney esta semana. Segunda parte de esta historia sobre la identidad con protagonista femenino. Llevad fuera 1000 años. Solo han sido 3 días. ¿A dónde vamos? Hay cine de autor como Ver, lo nuevo de la directora británica Andrea Arnold, que mira una historia de adolescencia en los márgenes en esa Inglaterra huérfana desde el thatcherismo. ¡Bailey! A casa. ¿Qué? Venga, vamos. Papá, ¿por qué estás tan de buen humor? Justo con esa mirada en las relaciones de familia obrera y de cómo buscar la identidad en ellas, tenemos Por donde pasa el silencio. Es la ópera prima de Sandra Romero sobre un joven que vuelve al pueblo. No te dejes atrapar, que acabas de llegar. Buscando los recovecos del sistema, de aquello que no entendemos o no queremos ver, se encuentra el cine de Eduardo Casanova, que estrena en Filmin Al margen. Es un documental que indaga en la salud mental, en la marginalidad y en mirar al otro. Y hay cine español también más comercial, como El Thriller desmontando a Lucía con Susana Baito Ayugo Silva, o la adaptación del fenómeno literario de Megan Maswell que dirige Lucía Alemany, Pídeme lo que quieras, una especie de 50 sombras de Grey a la española. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.